Hay un arma sutil, invisible y devastadoramente efectiva, que los mentirosos empuñan no solo con palabras falaces que se deslizan como serpientes en la hierba, sino con preguntas astutas y calculadas que se clavan en lo más profundo de tu mente como dardos envenenados con un tóxico lento que corroe tu certeza, torciendo tu percepción de la realidad de manera gradual e imperceptible, sembrando dudas corrosivas que crecen como maleza en un jardín descuidado, y manipulando tus emociones hasta que, sin darte cuenta, comienzas a dudar de tu propio juicio, de tus recuerdos más claros y de las evidencias que tienes frente a ti. Es la manipulación interrogativa, esa táctica insidiosa y refinada donde una pregunta aparentemente inocua no busca la verdad genuina ni el diálogo honesto, sino un control absoluto sobre la narrativa, desviando la atención de los hechos irrefutables, erosionando tu confianza en ti mismo capa por capa, hasta que te sientes aislado en un laberinto de incertidumbre y tejiendo una red de engaño tan fina y elaborada que te deja vulnerable en un mundo ya saturado de falsedades, donde la verdad se convierte en un bien escaso y preciado que solo los vigilantes pueden preservar. Pero, ¿qué pasa exactamente cuando estas preguntas te atrapan en su telaraña, no con un golpe directo y evidente que puedas repeler de inmediato, sino con un susurro persistente y repetitivo que altera tu serenidad interior, haciendo que replantees decisiones bien fundadas, que cedas terreno emocional sin necesidad, o que incluso comiences a culparte a ti mismo por percepciones que eran correctas desde el principio? No es por declaraciones obvias y descaradas de mentira que caes en la trampa. Esas son fáciles de detectar y rechazar con un simple análisis racional, sino por interrogantes diseñados meticulosamente para plantar semillas de incertidumbre que germinan en la oscuridad de tu subconsciente, para hacerte cuestionar hechos evidentes que has verificado una y otra vez, y para ceder el poder soberano sobre tus emociones a quien menos lo merece, permitiendo que el manipulador se convierta en el director invisible de tu propia historia personal. Imagina por un momento, con una reflexión profunda y honesta sobre tu vida pasada, cuántas veces has sentido esa punzada aguda de duda después de una conversación aparentemente inocua y casual. Cuántas decisiones importantes has alterado o pospuesto porque una pregunta hábil y bien tímida te hizo vacilar en el momento crítico, o cuántas relaciones, ya sean amistosas, románticas o profesionales, has visto erosionarse lentamente, como una roca desgastada por el constante goteo de agua, por interrogatorios que, en retrospectiva y con la claridad del tiempo, eran trampas calculadas y estratégicas para sembrar discordia, generar culpa infundada o desviar la responsabilidad de quien realmente la tenía. Lo que voy a revelarte hoy no es una mera lista superficial de advertencias vagas y genéricas que se olvidan al atardecer cuando el día termina, sino una sabiduría ancestral, profunda, transformadora y eternamente aplicable, que los estoicos, esos guardianes filosóficos inquebrantables de la mente humana que enfrentaron calumnias cortesanas en los pasillos del poder imperial, traiciones políticas que amenazaban sus vidas y engaños cotidianos en un mundo de intrigas constantes en la antigua Roma, utilizaron para permanecer inquebrantables ante la manipulación más sutil y perversa. Cuando identifiques estas 12 preguntas que hacen los mentirosos con precisión quirúrgica, las examines con un discernimiento estoico riguroso y profundo, y respondas con una calma virtuosa que nace de la razón interior y no de la reacción impulsiva, te convertirás en un líder inmanipulable por completo, alguien que ve a través de las máscaras del engaño, sin alterar ni un ápice su paz interior, respondiendo no con ira reactiva, que solo alimenta el ciclo de manipulación, sino con una fuerza serena, equilibrada y racional que desarma al manipulador en el acto, fortalece tu alma contra futuras embestidas y te posiciona como un faro de verdad en un mar de falsedades. Bienvenido a Estoico Líder, el canal donde cada video no es solo un discurso motivacional, efímero y superficial, que se disipa como el humo de una vela apagada, sino una forja ardiente, intensa y transformadora para tu discernimiento interior y tu fortaleza mental,
diseñada con precisión y profundidad para despertar el guardián estoico que yace dormido en las profundidades de tu ser, esperando el momento oportuno y el llamado adecuado para emerger con una claridad inquebrantable ante el engaño más sofisticado y las manipulaciones más veladas. Aquí no nos limitamos a recitar filosofías antiguas como reliquias polvorientas de un pasado distante. Fusionamos la timeless sabiduría eterna de figuras legendarias como Marco Aurelio en sus Meditaciones, un diario íntimo de reflexiones personales que revelan cómo un emperador mantuvo su cordura ante mentiras y traiciones constantes, Séneca en sus cartas a Lucilio y sobre la ira, donde explora cómo las emociones manipuladas pueden ser controladas con virtud racional, y Epicteto en su Enquiridión y Discursos. Textos que enseñan a distinguir lo controlable de lo ilusorio en un mundo de engaños humanos, con perspectivas modernas, prácticas y reveladoras de bestsellers como Ryan Holiday en Trust Me, I'm Lying, donde desglosa la manipulación mediática y cómo las preguntas desvían narrativas, y Ego es el enemigo, sobre cómo el ego nos hace vulnerables a interrogatorios manipuladores. James Clear en Hábitos Atómicos para cultivar hábitos de discernimiento que detectan mentiras sutiles. Robin Sharma en El monje que vendió su Ferrari sobre lograr claridad mental para no caer en trampas emocionales. Mark Manson en El sutil arte de que te importe un carajo para filtrar preguntas manipuladoras sin alterar tu paz. Y otros influyentes como Cómo ser un estoico, de Massimo Pigliucci, que aplica estoicismo moderno a dilemas éticos y manipulativos, Estoicismo y el arte de la felicidad, de Donald Robertson, explorando cómo los estoicos resistían calumnias, y La trampa de la confianza, de María Konnikova, un análisis psicológico profundo sobre cómo los estafadores usan preguntas para explotar vulnerabilidades cognitivas. Esta fusión exhaustiva y equilibrada crea un escudo impenetrable entre el pasado filosófico profundo, lleno de lecciones probadas en el fuego de la adversidad real, y el presente pragmático acelerado, saturado de interacciones digitales y sociales, donde el engaño acecha en cada esquina, permitiéndote aplicar el estoicismo no como un ideal abstracto y lejano que se queda en teoría, sino como una herramienta diaria, afilada y efectiva, para navegar un mundo contemporáneo lleno de fake news propagadas en redes sociales, gaslighting en relaciones personales y manipulaciones emocionales en entornos laborales o familiares, convirtiéndote en un faro inquebrantable de verdad auténtica. Fortaleza mental inexpugnable y liderazgo inquebrantable que ilumina no solo tu camino personal, sino el de aquellos que te rodean y buscan guía en tiempos de confusión. Marco Aurelio, el emperador romano que lidiaba diariamente con traidores en su corte, calumniadores que difundían rumores para socavar su autoridad y manipuladores que buscaban explotar sus decisiones para beneficio propio, escribió en sus Meditaciones íntimas un testimonio personal de resiliencia que ha inspirado a líderes a lo largo de la historia. Elige no ser dañado por las palabras ajenas ni por sus interrogantes, juzga por ti mismo con razón objetiva y no te sentirás dañado ni manipulado. Esta frase, simple en su estructura pero profunda en su aplicación práctica y diaria, encapsula la esencia pura del estoicismo ante la manipulación interrogativa. Las preguntas manipuladoras no te hieren por sí solas en su formulación inicial, sino por cómo las interpretas en tu mente, por cómo permites que siembren duda en tu juicio racional y por cómo reaccionas emocionalmente sin el filtro de la virtud estoica. Si permites que estas interrogantes dicten tu respuesta emocional inmediata, entregas tu poder soberano sobre tu propia percepción, ese control interno que es el verdadero trono de un líder estoico, y con él la paz que tanto has cultivado. Entender esta verdad fundamental con profundidad y reflexión es el primer paso hacia lo que los estoicos llamaban la invulnerabilidad del alma ante el engaño, una armadura invisible pero impenetrable que te protege no de las flechas externas del mundo, sino de las dagas internas de la duda autoimpuesta. La manipulación no se impone con fuerza bruta ni con afirmaciones directas que puedas refutar fácilmente.
En cambio, pregunta con sutileza para sembrar duda gradual, para hacer que tú mismo te conviertas en el arquitecto de tu propia confusión, cuestionando realidades que antes eran claras. Ryan Holiday, en su revelador bestseller Trust Me, I'm Lying, un análisis crudo de cómo los medios y los manipuladores usan tácticas interrogativas para desviar narrativas y controlar opiniones públicas, explica cómo los mentirosos profesionales emplean preguntas para desviar la atención de sus falsedades, creando un humo de incertidumbre que oculta la verdad. Pero los estoicos te arman con el logos, esa razón divina y ordenadora que disipa las ilusiones como el sol disipa la niebla matutina, permitiéndote responder no con emoción reactiva que solo amplifica el engaño, sino con una calma racional que expone la manipulación sin esfuerzo adicional. Piensa en ello con detenimiento y ejemplos concretos de tu vida. ¿Cuántas veces una pregunta aparentemente inocente ha hecho que dudes de tu intuición bien fundada, que replantees una decisión basada en evidencias sólidas, o que incluso comiences a sentir culpa por percepciones que eran precisas y justas? No es por declaraciones obvias y descaradas de mentira que caes en la trampa. Esas son fáciles de detectar con un mínimo de escrutinio y lógica, sino por interrogantes diseñados meticulosamente para plantar semillas de incertidumbre que germinan en la oscuridad de tu subconsciente durante horas o días, para hacerte cuestionar hechos evidentes que has verificado una y otra vez con pruebas irrefutables y para ceder el poder soberano sobre tus emociones a quien menos lo merece, permitiendo que el manipulador se convierta en el director invisible de tu propia historia personal, guiando tus pensamientos hacia donde él desea, sin que te des cuenta del control sutil que ejerce. Séneca, el sabio tutor de emperadores que enfrentó calumnias constantes y manipulaciones emocionales en la corte nerónica, advertía en su tratado sobre la ira, un análisis profundo de cómo las emociones pueden ser explotadas por otros. La ira, la duda y la confusión son ácidos corrosivos que pueden hacer más daño al recipiente en el que se almacenan, tu propia mente, que a cualquier cosa sobre la que se vierten. Extiende esta metáfora poderosa y atemporal a todas las preguntas manipuladoras que exploraremos en detalle. Te erosionan desde el interior de manera lenta y persistente, disolviendo tu esencia como un líder potencial con confianza inquebrantable, y el mundo lo percibe en tu inseguridad creciente, en tus decisiones vacilantes y en tu paz interior fragmentada, aunque tú no lo veas hasta que el daño ya está hecho y requiere un esfuerzo mayor para reparar. Epicteto, el esclavo liberado que se convirtió en uno de los maestros filosóficos más influyentes de la historia pese a su condición física limitada y su origen humilde, lo expresó con una claridad brutal, sin adornos ni concesiones. No son las preguntas en sí mismas las que nos perturban y nos manipulan, sino nuestras opiniones, juicios y reacciones emocionales sobre ellas. Si en tu mente opinas que estas preguntas son normales, inocentes o inevitables en una conversación cotidiana, estás justificando tu propia vulnerabilidad gradual ante la manipulación, permitiendo que se conviertan en cadenas invisibles pero fuertes que te atan a una versión inferior de ti mismo, dependiente de las narrativas ajenas. Pero la verdad estoica es emancipadora en su radicalidad y poder liberador. Puedes elegir, en este mismo instante presente y en cada interacción futura, romper el ciclo vicioso del engaño interrogativo, reclamar tu agencia sobre tu propio juicio racional y reconstruir tu respuesta con principios virtuosos que no solo te protegen, sino que te empoderan. En los próximos minutos desglosaremos estas 12 preguntas una por una con exhaustividad. Exploraremos sus raíces profundas en la psicología humana y en las tácticas de manipulación modernas, sus consecuencias devastadoras en tu vida diaria, emocional y relacional, y lo más importante, cómo reconocerlas en el momento, responder con prácticas estoicas probadas en el tiempo y adaptadas al contexto actual, con insights de bestsellers como La trampa de la confianza, de María Konnikova, que disecciona cómo los estafadores usan preguntas para explotar vulnerabilidades cognitivas y emocionales.
Antes de sumergirnos en esta exploración detallada, minuciosa y transformadora, recuerda que reconocer y desarmar estas preguntas manipuladoras es tu moneda más valiosa y no renovable en las arenas de las relaciones humanas, el trabajo competitivo y el liderazgo auténtico. Ignorarlas te deja expuesto y vulnerable como un guerrero sin escudo en el campo de batalla de la vida cotidiana, pero dominarlas con maestría estoica te eleva a niveles de discernimiento y autoridad que pocos alcanzan en una vida entera, permitiéndote navegar interacciones con una paz inalterable. James Clear, en su influyente Hábitos Atómicos, que ha vendido millones y transformado rutinas globales, enseña que los pequeños hábitos de discernimiento acumulativos generan resultados compuestos exponenciales en tu claridad mental. Imagina, entonces, el impacto transformador de eliminar estas trampas interrogativas, capa por capa, hasta revelar el guardián inquebrantable que eres destinado a ser, forjando una mente que no solo resiste el engaño, sino que lo convierte en oportunidad para fortalecer tu virtud. La primera pregunta que hacen los mentirosos con frecuencia y astucia para plantar la semilla de la duda en tu mente es: ¿estás seguro de eso? Una interrogante aparentemente inocua y casual que en realidad está diseñada para erosionar tu confianza en tus propios recuerdos, observaciones o evidencias, haciendo que te replantees hechos que has verificado con cuidado y que sabes que son sólidos, creando un vacío de incertidumbre donde el manipulador puede insertar su versión alterada de la realidad sin resistencia inmediata. Los mentirosos la usan estratégicamente para gaslight, esa técnica psicológica perversa donde te hacen dudar de tu sanidad mental o de tu percepción, especialmente en situaciones donde han sido atrapados en una inconsistencia o una falsedad evidente, desviando la atención de su error hacia tu supuesta falta de certeza y obligándote a defender lo obvio, lo que agota tu energía emocional y te pone a la defensiva desde el principio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba con sabiduría eterna: mantén tu juicio firme y racional ante las dudas ajenas. Juzga las cosas por lo que son, no por lo que otros intentan hacerte creer que son, y no te dejarás dañar por interrogantes que buscan debilitarte. En el contexto moderno, Ryan Holiday en Trust Me, I'm Lying explica cómo los manipuladores mediáticos y publicitarios usan esta pregunta para desviar narrativas públicas, creando confusión masiva y permitiendo que mentiras se filtren como verdades alternativas. Responde con calma estoica y firmeza: sí, estoy seguro basado en las evidencias claras y verificables que tengo ante mí, y no necesito replantearlo sin nuevos hechos concretos. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario cotidiano donde un mentiroso ha negado una promesa rota que hizo semanas atrás, como un compromiso laboral o una confidencia personal violada, y cuando lo confrontas con pruebas irrefutables como mensajes escritos o testigos, responde con: ¿estás seguro de eso? No para buscar claridad genuina, sino para plantar la semilla de que tu memoria podría estar fallando, que quizás hayas malinterpretado el contexto o que factores externos hayan alterado tu percepción, haciendo que pases de acusador a defensor de tu propia cordura en un instante. Séneca, en Sobre la ira, advertía extensamente: no dejes que la duda infundada encienda la pasión emocional, ni te haga reaccionar con enojo. Responde con la razón fría que disipa las sombras del engaño, porque el manipulador busca precisamente tu reacción impulsiva para ganar terreno. Practica diariamente el ejercicio estoico de la reflexión previa, como sugiere Massimo Pigliucci en Cómo ser un estoico, donde anticipas tales preguntas en un diario matutino y preparas respuestas racionales que reafirman tus hechos sin ceder a la emoción, incorporando hábitos de autoafirmación de James Clear para fortalecer tu resiliencia cognitiva contra el gaslighting. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder.
La segunda pregunta que los mentirosos despliegan con precisión para desviar la atención y probar tus defensas emocionales es ¿por qué piensas eso? Una interrogante que parece buscar comprensión mutua en la superficie, pero que en realidad está diseñada para invertir el flujo de la conversación, obligándote a justificar tus percepciones o intuiciones bien fundadas, mientras el manipulador gana tiempo para reformular su mentira o preparar una contraataque sutil, desviando el foco de su falsedad hacia tu razonamiento defectuoso y haciendo que te sientas en el banquillo de los acusados sin merecerlo. Los mentirosos la usan estratégicamente para explorar tus vulnerabilidades, midiendo cuán firme es tu convicción y buscando grietas donde insertar más dudas, especialmente en discusiones donde han sido confrontados con evidencias que no pueden refutar directamente, convirtiendo la interacción en un juego de ajedrez psicológico donde tú das explicaciones innecesarias y ellos evaden responsabilidad. Epicteto, en su Enquiridión, enseñaba con franqueza inquebrantable: tu opinión sobre los hechos es tuya y no necesita justificación ante quien busca manipularla. No entres en su juego de interrogatorios, responde con brevedad racional y mantén el control de la narrativa. En el mundo moderno, Donald Robertson, en Estoicismo y el arte de la felicidad, explica cómo los estoicos practicaban la dicotomía del control para no caer en tales trampas, distinguiendo lo que puedes controlar, tu respuesta calmada, de lo que no, las intenciones ocultas del mentiroso. Responde con serenidad y economía de palabras: pienso eso porque los hechos y las evidencias lo respaldan de manera clara e irrefutable, y no veo necesidad de elaborarlo más sin nueva información relevante. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una relación personal o profesional donde un mentiroso ha sido pillado en una inconsistencia evidente, como una promesa incumplida o una historia que no cuadra con los hechos conocidos, y en lugar de admitir su error, responde con ¿por qué piensas eso? No para entender tu perspectiva con empatía genuina, sino para desviar la atención hacia tus motivos ocultos o prejuicios, obligándote a defender tu razonamiento y dándole espacio para reformular su versión alterada, mientras tú gastas energía emocional en explicaciones que no eran necesarias desde el principio. Epicteto, en sus discursos, advertía extensamente: no dejes que las preguntas ajenas te hagan justificar lo que ya es evidente por razón. Responde con la virtud de la brevedad y la firmeza, porque el manipulador busca tu elaborada defensa para encontrar debilidades y explotarlas. Practica diariamente el ejercicio estoico de la pausa reflexiva, como sugiere Robin Sharma en El monje que vendió su Ferrari, donde detienes el impulso de justificar y evalúas si la pregunta merece una respuesta detallada, incorporando el filtro de lo que te importa de Mark Manson para no ceder terreno emocional innecesario. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la desviación, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú mantienes el control absoluto de la conversación. La tercera pregunta que los mentirosos utilizan con astucia para desacreditar fuentes y aislarte emocionalmente es: ¿quién te dijo eso? Una interrogante que parece buscar transparencia en la superficie, pero que en realidad está diseñada para cuestionar la credibilidad de tus informantes o evidencias, sembrando paranoia sobre posibles traidores en tu círculo y desviando el foco de su propia mentira hacia una caza de brujas contra terceros, haciendo que te sientas solo y dependiente de su versión confiable. Los mentirosos la usan estratégicamente para fragmentar tus alianzas, especialmente en grupos sociales o laborales donde hay testigos de su engaño, obligándote a defender a otros en lugar de confrontarlos directamente, lo que diluye tu acusación y les da tiempo para contraatacar con más falsedades. Séneca, en sus cartas a Lucilio, enseñaba con sabiduría: la verdad no depende de quien la dice, ni de cómo llega a ti. Juzga por los hechos en sí mismos, no por las fuentes que el manipulador busca desacreditar para salvarse.
En el mundo moderno, María Konnikova, en La trampa de la confianza, explica cómo los estafadores profesionales usan esta pregunta para aislar a sus víctimas, creando un ecosistema de duda que las hace dependientes del mentiroso. Responde con firmeza racional. Las fuentes son confiables y verificadas, pero el foco está en los hechos irrefutables, no en quién los proporcionó. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una dinámica familiar o de equipo donde un mentiroso ha difundido una falsedad sobre ti o ha incumplido un acuerdo colectivo, y cuando lo confrontas con información de terceros, responde con quién te dijo eso. No para aclarar la situación con honestidad, sino para desviar la atención hacia una supuesta conspiración contra él, haciendo que dudes de tus aliados y te sientas aislado en un mar de incertidumbre, mientras él posiciona su versión como la única leal. Séneca, en Sobre la ira, advertía extensamente: no dejes que la manipulación te haga enojar con inocentes. Responde con la razón que juzga los hechos por su mérito propio, disipando las sombras de la duda sembrada por el engañoso. Practica diariamente el ejercicio estoico de la evaluación objetiva, como sugiere Donald Robertson en Estoicismo y el arte de la felicidad, donde listas hechos independientes de fuentes y evalúas su validez racional, incorporando el hábito de filtrar lo irrelevante de James Clear para no caer en la trampa de la desviación. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege del aislamiento, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú fortaleces tus alianzas basadas en verdad. La cuarta pregunta que los mentirosos emplean para minimizar tu percepción y gaslight es: ¿no crees que estás exagerando? Una interrogante que parece empática en la superficie, pero que en realidad está diseñada para invalidar tus emociones o observaciones legítimas, haciendo que parezcas irracional o hipersensible, desviando la responsabilidad de su mentira hacia tu exageración y obligándote a moderar tu confrontación para no parecer excesivo. Los mentirosos la usan estratégicamente para diluir la gravedad de su engaño, especialmente en conflictos donde sus acciones han causado daño real, convirtiendo tu respuesta justificada en el problema principal y ganando simpatía implícita. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, aconsejaba: juzga la situación por lo que es, no por cómo otros intentan minimizarla. Mantén tu juicio equilibrado y no te dejes convencer de que tu percepción es defectuosa. En el mundo moderno, Ryan Holiday, en Ego es el enemigo, explica cómo los manipuladores usan esto para explotar el ego, haciendo que dudes de tu validez emocional. Responde con compostura: no, creo que es proporcional a los hechos observados y no veo razón para minimizarlo sin evidencia contraria. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una relación romántica o laboral donde un mentiroso ha cometido una traición evidente, como una promesa rota o una omisión intencional que causa dolor. Y cuando lo confrontas con emociones genuinas, responde con: ¿no crees que estás exagerando? No para validar tus sentimientos con empatía verdadera, sino para hacer que parezcas dramático o inestable, obligándote a defender tu reacción en lugar de enfocarte en su error, mientras él gana tiempo para reformular o negar. Marco Aurelio, en sus reflexiones diarias, advertía extensamente: no dejes que la minimización ajena altere tu juicio objetivo. Responde con la calma que juzga la proporción real de las cosas, disipando las ilusiones de exageración impuestas. Practica diariamente el ejercicio estoico de la proporción racional, como sugiere Massimo Pigliucci en Cómo ser un estoico, donde evalúas tus emociones contra hechos objetivos antes de responder, incorporando el filtro de Lo que te importa de Mark Manson, para no ceder a la invalidación. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la minimización, sino que te empodera,
convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder. Mientras tú reclamas la validez de tus percepciones, la quinta pregunta que los mentirosos utilizan para invertir roles y ponerte a la defensiva es: ¿qué te hace pensar que miento? Una interrogante que parece buscar claridad, pero que en realidad está diseñada para voltear la acusación hacia ti, obligándote a listar evidencias que ellos pueden refutar o distorsionar, desviando el foco de su falsedad hacia tu sospecha injustificada y haciendo que parezcas el agresor. Los mentirosos la usan estratégicamente para ganar empatía como víctimas de desconfianza, especialmente cuando están acorralados por inconsistencias obvias, convirtiendo la confrontación en un debate sobre tu paranoia en lugar de sus acciones. Epicteto, en su Enquiridión, enseñaba: tu opinión es tuya. No entres en el juego de justificarla ante quien busca invertirlo. Responde con preguntas que devuelvan el foco a los hechos. En el mundo moderno, María Konnikova, en La trampa de la confianza, explica cómo los estafadores usan esto para explotar la cortesía social, haciendo que las víctimas se sientan culpables por dudar. Responde con astucia racional: las inconsistencias en los hechos y las evidencias acumuladas me llevan a esa conclusión y prefiero enfocarme en resolverlas directamente. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una negociación o amistad donde un mentiroso ha sido descubierto en una serie de pequeñas falsedades que se acumulan, como excusas repetidas o historias contradictorias. Y cuando lo confrontas, responde con: ¿qué te hace pensar que miento? No para admitir y corregir con honestidad, sino para obligarte a enumerar pruebas que él puede negar una por una, haciendo que la conversación se convierta en un interrogatorio inverso, donde tú eres el acusado de desconfianza infundada, mientras él gana tiempo para fabricar más excusas o victimizarse. Epicteto, en sus discursos, advertía extensamente: no dejes que las preguntas manipuladoras te hagan defender lo obvio. Responde con la virtud de la inversión, devolviendo la pregunta para exponer la verdad. Practica diariamente el ejercicio estoico de la inversión interrogativa, como sugiere Donald Robertson en Estoicismo y el arte de la felicidad, donde preparas contrapreguntas que devuelven el foco, incorporando hábitos de autonomía emocional de James Clear para no caer en la defensiva. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la inversión de roles, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú mantienes el dominio racional de la interacción. La sexta pregunta que los mentirosos despliegan para inducir guilt trip y emocionalizar la confrontación es: ¿por qué no confías en mí? Una interrogante que parece herida en la superficie, pero que en realidad está diseñada para apelar a tus emociones de lealtad o culpa, desviando el foco de su mentira hacia tu falta de confianza y haciendo que te sientas el villano por cuestionar, lo que a menudo lleva a disculpas innecesarias o retrocesos en tu posición. Los mentirosos la usan estratégicamente para explotar lazos afectivos, especialmente en relaciones cercanas, donde la confianza es un pilar, convirtiendo tu duda legítima en un ataque personal y ganando simpatía implícita como la parte herida. Séneca, en Sobre la ira, enseñaba: la confianza se gana con acciones consistentes, no con apelaciones emocionales. No dejes que la guilt te haga ceder ante el engaño. En el mundo moderno, Robin Sharma, en El monje que vendió su Ferrari, explica cómo la claridad mental estoica evita caer en trampas emocionales como esta. Responde con equilibrio: la confianza se basa en consistencia y hechos, no en apelaciones emocionales, y estoy abierto a reconstruirla con acciones claras. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente.
Imagina un escenario en una pareja o equipo de trabajo donde un mentiroso ha roto la confianza con mentiras repetidas, como ocultamientos financieros o incumplimientos profesionales, y cuando lo confrontas, responde con «¿Por qué no confías en mí?», no para reparar el daño con honestidad y acciones concretas, sino para apelar a tu empatía y culpa, haciendo que te sientas responsable por dañar la relación con tu duda, mientras él evita abordar la raíz del problema y gana tiempo para más manipulaciones. Séneca, en sus cartas a Lucilio, advertía extensamente: no dejes que las apelaciones a la confianza te hagan ignorar los hechos, responde con la virtud de la justicia, que evalúa acciones por su mérito. Practica diariamente el ejercicio estoico de la separación emocional, como sugiere Mark Manson en El sutil arte de que te importe un carajo, donde priorizas hechos sobre guilt, incorporando hábitos de reflexión de Ryan Holiday para no ceder a la presión afectiva. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege del guilt trip, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú reclamas la integridad de tus relaciones. La séptima pregunta que los mentirosos usan para desviar de su mentira a tu estado emocional: ¿estás bien? ¿Pareces molesto? Una interrogante que parece preocupada en la superficie, pero que en realidad está diseñada para invalidar tu confrontación al enfocarse en tu emocionalidad, haciendo que parezcas irracional y desviando la atención de sus acciones hacia tu reacción, lo que minimiza la gravedad de su engaño. Los mentirosos la usan estratégicamente para desarmar acusaciones, especialmente cuando tu enojo es justificado, convirtiendo tu pasión en el problema principal y posicionándose como la parte calmada. Marco Aurelio, en Meditaciones, aconsejaba: controla tus respuestas emocionales, no dejes que el manipulador use tu estado para desviar de la verdad. En el mundo moderno, María Konnikova, en La trampa de la confianza, explica cómo los estafadores usan empatía falsa para manipular percepciones. Responde con compostura: estoy calmado y enfocado en los hechos, no en emociones. Hablemos de lo que sucedió realmente. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en un debate o confrontación donde un mentiroso ha sido expuesto en una falsedad clara, como una promesa rota que afecta a otros, y en lugar de admitir, responde con «¿estás bien? Pareces molesto», no para ofrecer apoyo genuino, sino para desviar el foco hacia tu inestabilidad emocional, haciendo que te sientas obligado a calmarte y justificar tu reacción, mientras él evita la responsabilidad y gana simpatía como el razonable. Marco Aurelio, en sus reflexiones, advertía extensamente: no dejes que la aparente preocupación ajena altere tu calma. Responde con la virtud de la objetividad, que juzga hechos independientemente de emociones. Practica diariamente el ejercicio estoico de la neutralidad emocional, como sugiere Donald Robertson en Estoicismo y el arte de la felicidad, donde separas reacción de hechos, incorporando hábitos de respiración de James Clear para mantener control. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la desviación emocional, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú mantienes el dominio factual de la interacción. La octava pregunta que los mentirosos utilizan para reescribir la historia y gaslight es: ¿no recuerdas que dije lo contrario? Una interrogante que parece correctiva en la superficie, pero que en realidad está diseñada para implantar falsa memoria, haciendo que dudes de tus recolecciones y aceptes su versión alterada como la verdadera, erosionando tu confianza en tu propio pasado. Los mentirosos la usan estratégicamente para alterar narrativas, especialmente en disputas recurrentes, convirtiendo tu certeza en confusión y ganando control sobre la verdad compartida. Séneca, en Sobre la ira, enseñaba: tu memoria es tu ancla contra el engaño, no dejes que la duda impuesta la suelte. En el mundo moderno,
María Konnikova, en La trampa de la confianza, explica cómo los manipuladores explotan la maleabilidad de la memoria humana. Responde con firmeza: recuerdo claramente lo dicho, y las evidencias lo respaldan. Si hay discrepancia, examinémosla con hechos. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una amistad o negocio donde un mentiroso ha cambiado su historia para evitar responsabilidad, como negar una declaración anterior que te perjudicó, y responde con «no recuerdas que dije lo contrario», no para aclarar con evidencia, sino para implantar duda en tu mente, haciendo que te preguntes si realmente lo malinterpretaste mientras él reescribe el pasado a su conveniencia. Séneca, en sus cartas, advertía extensamente: no dejes que la manipulación altere tu recolección, responde con la virtud de la documentación mental, anclada en hechos. Practica diariamente el ejercicio estoico de la journaling de eventos, como sugiere Massimo Pigliucci en Cómo ser un estoico, donde registras interacciones clave, incorporando hábitos de verificación de Ryan Holiday para no caer en gaslighting. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la reescritura histórica, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú preservas la integridad de tu memoria. La novena pregunta que los mentirosos usan para parecer inocentes y desviar es: ¿qué ganaríamos con mentir? Una interrogante que parece lógica en la superficie, pero que en realidad está diseñada para apelar a tu racionalidad, haciendo que busques motivos inexistentes y dudes de tu acusación al no encontrar ganancia obvia, mientras ocultan beneficios ocultos como control o evasión. Los mentirosos la usan estratégicamente para invertir en la carga de la prueba, convirtiendo su defensa en un desafío para ti y ganando tiempo para más engaños. Epicteto, en Discursos, enseñaba: analiza los motivos ocultos con razón. No dejes que la aparente inocencia te ciegue. En el mundo moderno, Donald Robertson, en Estoicismo y el arte de la felicidad, explica cómo los estoicos discernían intenciones verdaderas. Responde con astucia: el ganancia podría ser control, evasión o preservación de imagen, pero el foco está en los hechos inconsistentes. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una asociación o familia donde un mentiroso ha ocultado información para beneficio propio, como errores financieros, y responde con «¿qué ganaríamos con mentir?», no para probar inocencia con evidencia, sino para hacer que te sientas irracional por sospechar sin motivo aparente, mientras oculta gains como poder emocional o avoidance de consecuencias. Epicteto, en sus enseñanzas, advertía extensamente: no dejes que la lógica aparente te distraiga de los hechos, responde con la virtud de la indagación racional. Practica diariamente el ejercicio estoico de la motivación oculta, como sugiere Robin Sharma en El monje que vendió su Ferrari, donde evalúas beneficios no obvios, incorporando filtros de Mark Manson para no ceder a la aparente lógica. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la desviación lógica, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú desentrañas los motivos reales. La 10ª pregunta que los mentirosos emplean para victimizarse y guilt trip es: ¿por qué siempre dudas de mí? Una interrogante que parece herida en la superficie, pero que en realidad está diseñada para acumular culpa en ti por patrones de desconfianza, desviando el foco de su mentira específica hacia un supuesto problema tuyo recurrente, haciendo que te sientas el agresor crónico. Los mentirosos la usan estratégicamente para acumular simpatía a lo largo del tiempo, especialmente en relaciones repetidas, convirtiendo tus dudas legítimas en un defecto personal y erosionando tu resolución. Marco Aurelio, en Meditaciones, aconsejaba: no cedas al victimismo ajeno, juzga cada instancia por sus hechos independientes. En el mundo moderno, Ryan Holiday,
En Ego es el enemigo, explica cómo el ego manipulador usa patrones para desviar. Responde con neutralidad. Dudo de inconsistencias específicas, no de ti como persona. Resolvamos esta basados en hechos. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una amistad larga o pareja donde un mentiroso ha mentido repetidamente. Y cuando lo confrontas, responde con ¿por qué siempre dudas de mí? No para reflexionar sobre su patrón, sino para hacerte sentir culpable por no confiar lo suficiente, desviando la atención hacia tu desconfianza crónica y evitando abordar la mentira actual. Marco Aurelio, en sus reflexiones, advertía extensamente: no dejes que el siempre te haga generalizar, responde con la virtud de la especificidad, juzgando cada caso por mérito. Practica diariamente el ejercicio estoico de la especificidad factual, como sugiere María Konnikova en La trampa de la confianza, donde separas instancias, incorporando hábitos de no-guilt de Mark Manson. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege del victimismo, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú mantienes la integridad de tus dudas legítimas. La 11ª pregunta que los mentirosos usan para justificar su engaño con buenas intenciones es ¿no ves que es por tu bien? Una interrogante que parece protectora en la superficie, pero que en realidad está diseñada para excusar su mentira como un mal necesario, haciendo que aceptes el engaño como benevolente y dudes de tu rechazo, desviando la responsabilidad hacia tu ingratitud. Los mentirosos la usan estratégicamente para moralizar su falsedad, especialmente en roles de autoridad, convirtiendo tu confrontación en un acto de desagradecimiento. Epicteto en Enquiridión enseñaba: juzga acciones por resultados, no intenciones declaradas. El bien verdadero no necesita mentiras para sustentarse. En el mundo moderno, Massimo Pigliucci en Cómo ser un estoico explica cómo discernir intenciones reales. Responde con lógica: el bien auténtico se basa en verdad, no en mentiras. Examinemos los hechos sin excusas. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en una mentoría o familia donde un mentiroso ha ocultado información por tu bien, como riesgos financieros, y responde con ¿no ves que es por tu bien? No para admitir el error, sino para posicionar su mentira como un acto de protección, haciendo que te sientas ingrato por cuestionar, mientras evita consecuencias. Epicteto, en sus enseñanzas, advertía extensamente: no dejes que las intenciones declaradas te ciegue a los daños reales. Responde con la virtud de la transparencia. Practica diariamente el ejercicio estoico de la evaluación consecuencial, como sugiere Donald Robertson en Estoicismo y el arte de la felicidad, donde juzgas por impactos, incorporando filtros de Ryan Holiday para no caer en excusas. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la justificación falsa, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú reclamas la verdad sin concesiones. La 12ª pregunta que los mentirosos utilizan para invalidar tu intuición y gaslight es: ¿estás paranoico? Una interrogante que parece preocupada en la superficie, pero que en realidad está diseñada para patologizar tu duda legítima, haciendo que parezcas irracional o mentalmente inestable, desviando el foco de su mentira hacia tu problema psicológico y silenciando futuras confrontaciones. Los mentirosos la usan estratégicamente para deslegitimar acusaciones, especialmente cuando su engaño es recurrente, convirtiendo tu vigilancia en un defecto y ganando libertad para más falsedades. Séneca, en Sobre la ira, enseñaba: la duda propia es el peor engaño que uno puede infligirse. Mantén tu razón como ancla contra tales acusaciones.
En el mundo moderno, María Konnikova, en La trampa de la confianza, explica cómo los manipuladores explotan etiquetas psicológicas para desarmar víctimas. Responde con afirmación: no, estoy observando hechos con racionalidad, no es paranoia, es discernimiento basado en evidencia. Profundicemos en esta pregunta con mayor detalle para entender su mecánica destructiva, sus raíces psicológicas y cómo desarmarla efectivamente. Imagina un escenario en un entorno corporativo o personal donde un mentiroso ha sido expuesto en patrones de falsedad, como reportes alterados, y responde con «estás paranoico», no para ofrecer ayuda genuina, sino para etiquetarte como inestable, haciendo que dudes de tu sanidad y retretes de la confrontación, mientras él continúa sin escrutinio. Séneca, en sus tratados, advertía extensamente: no dejes que las etiquetas ajenas alteren tu autojuicio, responde con la virtud de la racionalidad, que distingue paranoia de percepción aguda. Practica diariamente el ejercicio estoico de la autoafirmación racional, como sugiere Massimo Pigliucci en Cómo ser un estoico, donde validas tu intuición con hechos, incorporando hábitos de resiliencia de James Clear. Con el tiempo, esta práctica no solo te protege de la patologización, sino que te empodera, convirtiendo cada intento de manipulación en una oportunidad para reforzar tu virtud interior y desmontar la táctica del mentiroso, con una serenidad que lo deja expuesto y sin poder, mientras tú reclamas la validez de tu intuición. Ahora que hemos diseccionado estas 12 preguntas con profundidad, explorando sus raíces, impactos y antídotos, es momento de transformar el conocimiento en acción tangible. Los estoicos no solo diagnosticaban, practicaban role-playing diario para respuestas. Epicteto decía: guarda tu juicio como un tesoro, aplica virtud ante engaño. En Estoico Líder no reflexionamos solo, forjamos inquebrantables. Para cada pregunta implementa contra hábitos estoicos, reafirma hechos, mantén calma, devuelve interrogantes. Expande en rutina, verás cambios compuestos como Clear enseña. Visualiza vida sin manipulación, mente clara, relaciones auténticas, paz inquebrantable. Promesa estoica, verdad por virtud inquebrantable. Séneca urge: vive sin engaño, sé inquebrantable, ante dudas impuestas. Desarma manipuladores con razón. Epicteto, libertad en juicio propio, no cedas a interrogantes falaces. Reclama. Robin Sharma, claridad mental inspira liderazgo verdadero. Sé ejemplo. Mark Manson, no importes mentiras, gana paz soberana. Elige, imagina renovado, ve engaños, responde sereno, inquebrantable, inspira Oe. Mundo necesita estoicos ante mentiras proliferantes. Sé el faro. Ryan Holiday, ego ve mentiras, disciplina disipa con claridad. Disciplínate. James Clear. Hábitos detectan manipulación. Moldea mente vigilante. Moldea en Estoico Líder, unidos como legión. Suscríbete, activa campana, comparte. Apoyo forja comunidad. Comparte qué pregunta te manipuló. Vencemos juntos con estoicismo. Recuerda, preguntas construyen o destruyen. Elige virtud racional. Marco Aurelio Final. Juzga con razón objetiva, no te dañes por engaños. Ve mentiras, vive noble e inquebrantable. Gracias. Siguiente: herramientas estoicas contra engaño. Suscríbete. Vida breve, no desperdicies en engaños. Elige camino estoico hoy, reclama verdad eterna.